Hola amigos y hermanos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16, Jesús antes de ascender al cielo, se acercó a sus discípulos y les dijo que toda potestad les es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen el Evangelio y hagan discípulos a todas las naciones. Quiero invitarte para que escuches este mensaje. Seguro será de mucha bendición para tu vida. Este calendario es pro misión. Esto usted lo va, hermano, a apoyar a lo que es el departamento de misiones. Usted coge este calendario y lo paga cuando pueda, 2.50. Y una vez que tengo todo el dinero, se lo voy a devolver al pastor Gabriel, que es el que va a entregar eso allá a la Asamblea de Dios de España. Y a pesar que somos una iglesia pequeña, estamos creciendo de manera normal, no anormal, ¿verdad? Y Mieres, a pesar de ser pequeña, Mieres también está sembrando para el reino de los cielos. Amén. Así que hermanos, como dice la pastora, no va a faltar, esto no va a sobrar, va a faltar calendarios. Y es una bendición, es un placer poder dar, ¿verdad? Porque Dios nos dio y dio lo mejor. Todos los que están tristes, digan un poderoso amén. Domingo. Hay mucho frío. Vamos a levantar esa fe y ese ánimo, porque hoy es un día especial. Amén. El Señor está aquí. Amén. Y porque el Señor está aquí, Gracias, Señor, porque estamos tú eres hecho de bendecidos. Amén. Voy a abrir la Biblia, porque es para lo que Dios nos ha traído, a predicar la palabra de Dios. Voy a abrir la Biblia en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hoy vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar de la fe de un hombre que poco se habla en la Biblia. La fe de Enoc, ¿verdad? Versículo 5 del capítulo 11 de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Es que tengo los oídos, bueno, que parece que tengo ahí una orquesta. Dice así la palabra del Señor. Por fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y mira lo que sigue. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos entonces a leer también Génesis. Génesis capítulo 5. El primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 5, versículo 21.
al 24. Dice así la palabra del Señor. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Pero, espera, después que engendró a Matusalén, no terminó la vida de Enoc ahí. Mira lo que dice el versículo 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Voy a pedir a la hermana Lucía. Pase, hermana Lucía. Ahora hoy estaba, no sé, un poquito nerviosa, no sé qué pasó. Y me parece que voy a tocar, hermana. ¿Verdad? Orar por España. Hermana, yo quiero que usted venga y nos bendiga con su oración por este país de España. Necesitamos orar por España. Amén. Para que España conozca a Cristo. Amén. Para que en este año de amor y de misericordia, el 2014, que lo hemos titulado el año de la gracia de Dios, Amén. Dios haga cosas maravillosas. Amén. Amén. Ore por España. Cuando dispongamos a orar por España, cuando sabemos que el Señor cumple sus promesas, Amén. en nombre de Jesús, que no estamos aquí por gusto, que Él es Dios de vida, Dios de Amén. amén, ¿verdad? Y entonces nos disponemos a orar no solo por España, sino por las naciones, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad? Que dice que la tierra cuelga de la mano de Dios como un péndulo, ¿verdad? Dependemos de Dios, dependemos de su mano. En el nombre de Jesús. Dios es bueno, cerremos nuestros ojos, ¿verdad? Porque para el que cree, nada es imposible, ¿verdad? Amén. Señor, aquí un grupo de tus hijos, Señor, nos ponemos delante de ti, Dios mío, dándote gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos das, Dios mío, en el nombre de Jesús, de invocar tu nombre, el nombre del Dios de Todopoderoso, Señor. El Dios que hace, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te venimos presentando, Señor, a las naciones, Señor, de esta tierra, Padre. Y específicamente, Señor, a este país, a España. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que entres como un río de agua viva, Dios mío, en este país, Dios mío. En el nombre de Jesús, quitando, Dios mío, todo lo mal plantado, Dios mío, en los corazones, arrancando de raíz, Señor, todo aquello que no sea tuyo, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, limpiando, Dios mío, de toda maldad, quitando, Dios mío, todo error, toda vanidad, todo aquello que no sea tuyo, Señor, quebranta todos los corazones, Señor, y que nos dispongamos, Dios mío, en el nombre de Jesús, a mirar hacia ti, al Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesús. Echamos fuera, Dios mío, en tu nombre, toda idolatría de hombre, toda idolatría de imágenes, toda idolatría, Dios mío, que no provenga de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Entra, Dios mío, trae vida, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Que todo el pueblo, Dios mío, que todos los hombres, Señor, se acerquen a ti con corazón rendido, Dios mío, buscando de tu verdad, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Dios mío, porque tú oyes las oraciones de los justos, las oraciones de tu pueblo. Dios mío, quita y limpia, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Dios mío, en esta hora, Dios mío, por tu pueblo, Dios mío, porque nos disponemos, Dios mío, a creer, Señor, que tú harás y que España, Señor, será libre por tu gracia y por tu amor y tu gran misericordia. Gracias, Dios mío, y te decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, mi hermana. Aleluya. Cataluña, Andalucía, Extremadura, Navarra, La Rioja, Aragón, País Vasco, las Canarias, ayúdame, Noemí, Cantabria, las Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, toda España es para Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios.
Que suban los niños, dice las preciosas niñas, y Bobby también sube. Aleluya. Gloria a Dios. La fe de Enoc. Todos los que están tristes, digan un poderoso amén. Domingo. Hay mucho frío. Vamos a levantar esa fe y ese ánimo, porque hoy es un día especial. Amén. El Señor está aquí, y Amén. porque el Señor está aquí, Gracias, Señor, porque estamos tú eres el hecho de comunicar. bendecidos. Amén. Voy a abrir la Biblia, porque es para lo que Dios nos ha traído, a predicar la palabra de Dios. Voy a abrir la Biblia en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hoy vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar de la fe de un hombre que poco se habla en la Biblia. La fe de Enoc. ¿Verdad? Versículo 5 del capítulo 11 de Hebreos. Ya me perdí, pastor. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Es que tengo los oídos, bueno, que parece que tengo ahí una orquesta. Dice así la palabra del Señor. Por fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y mira lo que sigue. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos entonces a leer también Génesis. Génesis capítulo 5. El primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Dice así la palabra del Señor. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Pero espera, después que engendró a Matusalén, no terminó la vida de Enoc ahí. Mira lo que dice el versículo 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Voy a pedir a la hermana Lucía. Pase, hermana Lucía. Ahora hoy estaba un poco nerviosa, no sé qué pasó. Y me parece que voy a tocar, hermana. ¿Verdad? Orar por España. Hermana, yo quiero que usted venga
y nos bendiga con su oración por este país de España. Necesitamos orar por España. Amén. Para que España conozca a Cristo. Amén. Para que en este año de amor y de misericordia, el 2014, que lo hemos titulado el año de la gracia de Dios, Amén. Dios haga cosas maravillosas. Amén. Amén. Ore por España. Cuando dispongamos a orar por España, cuando sabemos que el Señor cumple sus promesas, Amén. en el nombre de Jesús, que no estamos aquí por gusto, que Él es Dios de vida, Dios de Amén. amén, ¿verdad? Y entonces nos disponemos a orar no solo por España, sino por las naciones, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad? Que dice que la tierra cuelga de la mano de Dios como un péndulo, ¿verdad? Dependemos de Dios, dependemos de su mano. En el nombre de Jesús. Entonces, bueno, cerremos nuestros ojos, ¿verdad? Porque para el que cree, nada es imposible, ¿verdad? Amén. Señor, aquí un grupo de tus hijos, Señor, nos ponemos delante de ti, Dios mío, dándote gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos das, Dios mío, en el nombre de Jesús, de invocar tu nombre, en el nombre del Dios de Todopoderoso, Señor. El Dios que hace, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te venimos presentando, Señor, a las naciones, Señor, de esta tierra, Padre. Y específicamente, Señor, a este país, a España. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que entres como un río de agua viva, Dios mío, en este país, Dios mío. En el nombre de Jesús, quitando, Dios mío, todo lo mal plantado, Dios mío, en los corazones, arrancando de raíz, Señor, todo aquello que no sea tuyo, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, limpiando, Dios mío, de toda maldad, quitando, Dios mío, todo error, toda vanidad, todo aquello que no sea tuyo, Señor, quebranta todos los corazones, Señor, y que nos dispongamos, Dios mío, en el nombre de Jesús, a mirar hacia ti, al Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesús. Echamos fuera, Dios mío, en tu nombre, toda idolatría de hombre, toda idolatría de imágenes, toda idolatría, Dios mío, que no provenga de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Entra, Dios mío, trae vida, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Que todo el pueblo, Dios mío, que todos los hombres, Señor, se acerquen a ti con corazón rendido, Dios mío, buscando de tu verdad, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Dios mío, porque tú eres las oraciones de los justos, las oraciones de tu pueblo. Dios mío, quita y limpia, quita y limpia, quita y limpia, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Dios mío, en esta hora, Dios mío, por tu pueblo, Dios mío, porque nos disponemos, Dios mío, a creer, Señor, que tú harás y que España, Señor, será libre por tu gracia y por tu amor y tu gran misericordia. Gracias, Dios mío, y te decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, mi hermana. Aleluya. Cataluña, Andalucía, Extremadura, Navarra, La Rioja, Aragón, País Vasco, las Canarias, ayúdame, Noemí, Cantabria, las Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, toda España es para Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Que suban los niños, dice las preciosas niñas, y Bobby también sube. Aleluya. Gloria a Dios. La fe de Enoc. Separado. No es otra cosa que caminar en santidad. No es otra cosa, hermanos, que caminar en pureza. No es otra cosa que caminar en la palabra. No es otra cosa que vivir por Dios. Cuando dice la Biblia que caminó Enoc con Dios, ¿cómo puede, como dice el profeta Amós, capítulo 3, versículo 3?
¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Jamás. ¿Puede un matrimonio levantarse, ser una sola carne, si no están de acuerdo como pareja? Jamás. Entonces, preguntémonos esto. ¿Cómo caminaría Enoc con Dios si no estuviera de acuerdo con Dios? Amós 3:3 nos dice: no se puede caminar si no están juntos. No se puede caminar si no están de acuerdo. Y esto me llama la atención, iglesia del Señor, porque Enoc no solo caminó con Dios, sino que dice que caminó con Dios. En el segundo punto, caminó 300 años con Dios. Si usted lee el versículo 21, que dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Pero fíjese, el versículo 22. El 22 dice que después de que tuvo a Matusalén, el hombre que vivió más años en la tierra, después que tuvo a su primer chavalín, en el 22, dice, y caminó 300 años. ¿Cuántos años vivió Enoc? 365. 65 cuando tiene a Matusalén, y ocurrió algo espectacular en la vida después de este hijo. Conoció a Dios, tuvo una revelación. Yo no sé si a usted le sucede, pero a mí me ha pasado. Los hijos que uno no planifica tenerlos así como son actualmente, físicamente, qué sé yo, emocionalmente. Los hijos muchas veces te llevan a conocer a Dios. Una enfermedad, una rebeldía, un hijo a la droga, un hijo en la prostitución. Hermanos, te quebranta, te desbarata y no hace otra cosa que blandar o suavizar tu corazón y te lleva a ese punto de postrarte como María, de postrarte como Ana y decir: Señor, te pido ese hijo, te pido por ese hijo. Así que automáticamente después de nacer Matusalén, vinieron 300 años y Enoc caminó con Dios. 300 años, no estamos hablando de un año. Los 300 años denotan fidelidad, denotan perseverancia, denotan constancia, denotan compromiso, denotan fe. Hermanos míos, ¿cuántos años tienes tú de caminar con Dios? Quizás puedes tener 32 años, 33 años, 34 años, como voy yo cumpliendo, de caminar con Dios. No estamos hablando de 34 años. Estamos hablando de 300 años. Caminó con Dios. Esto nos llama a la reflexión de que el caminar con Dios no es tan importante el primer día. 366, el año que empezó a caminar, después que nace Matusalén, sino el año 300. Porque Dios no está interesado tanto en tu inicio. ¿Por qué? Porque dice que si tu inicio fuese pobre y fuese pequeño, tu postrer estado será mucho mayor que el primero. Dios está buscando
el terminar, el que perseveres, el que insistas, el que luches. Pero usted diría, ay, bueno, no, bueno, es un chaval bueno. Pero vamos a ver en el tercer punto, vamos a ver las circunstancias en que se encontraba Enoc. Porque usted puede decir, ah, bueno, Enoc estaba a 5 minutos de la iglesia. Enoc tenía una paga en la crisis. Enoc, sus vecinos eran muy molaban, eran gente buenas. ¿Sabe? ¿Cuáles circunstancias vivió Enoc para decir, madre mía, 300 años? Pues mira lo que dice Génesis, ahí mismo abajito, el capítulo 6 y el versículo 5 y el versículo 6. El 6, perdón, capítulo 6, versículo 5 y versículo 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Se parece los tiempos de Enoc a los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Igual o peor. Dice que era tal la maldad. Cuando usted escucha la palabra maldad, ¿qué le viene a la mente? Deseo de matar, odio, venganza. Ya llevo mi lista 20 que es matado. No sé yo, ya llevo planeado. Voy a hacer un terrorismo en España. ¿Qué sé yo? Hermanos, la maldad. Y dice que era de continuo, de continuo, de continuo, de continuo. Había adulterio, había fornicación, había conspiración, había mentira, había trampa. Hermano, dice que era de continuo. Y era tanta la maldad que dice el 6 que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Sabe? Que Dios se haya arrepentido de habernos creado. Esto me llama mucho a la reflexión. Y no solo dice, y le dolió en su corazón. Para que digamos que Dios no es un Dios sensible, que no tiene dolor, que no se compadece, que no tiene preocupación de la gente. Hermanos, hoy tenemos un hijo rebelde y nos queremos morir. Hermanos, hoy tenemos un paro y nos queremos morir. Hoy tenemos un pequeño dolor y nos queremos morir. Pero caminar en medio de una generación maligna y perversa no es fácil. ¿Qué le dirían los amigos de Enoc? Enoc, ¿qué andas tú proclamando a Dios? ¿Qué andas tú reteniendo tu santidad? ¿Qué andas tú? Ven, chaval, gózate, diviértete. ¿Qué le dirían los amigos? Vamos, hoy juega el clásico del Barça con el Real Madrid. ¿Por qué te lo vas a perder, chaval? Hermanos, ¿qué sé yo? Mira lo que hay aquí. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. De manera, hermanos, que caminar con Dios 300 años, cuando tus amigos son adúlteros, son blasfemos, son ateos, son inicuos, mucha iniquidad, mucha perversión, depravación. Esta semana vi que sorprendieron o captaron, capturaron a un hombre con 900 y tantos videos pornográficos
infantiles. ¿Qué hay en esa mente? Cochinada, basura, depravación, dañando la moral de nuestra niñez. Eso es depravación. Eso no tiene nombre. Hermanos, pues estamos en medio de una sociedad así. Y ese hombre que piensa así puede ser tu vecino. Ese hombre puede estar allí en el coche que tú estás viajando, en ese autobús, en ese tren. Tú estás sentado y tú no sabes quién está planeando una bomba. Mira lo que ocurrió hace poco y está ocurriendo todavía allí en Egipto. Al presidente que fue electo lo quitaron. Este que por democracia fue electo lo quitaron. ¿Y qué quiere gobernar? Quiere gobernar la anarquía, régimen dictatoriales. Hermanos, eso está ocurriendo a nuestro alrededor. No, tú evangelizas y tú dices Cristo. ¿Qué Cristo ni qué Cristo? Eso te golpea, eso te duele. Hermano, cuando la gente prefiere más un cabaret, más otra cama que su propia cama, hermanos, y tú ves eso como el pan nuestro de cada día, hermanos, eso te golpea. Ahora no me pasa tanto, pero al inicio que no venía a orar aquí en las mañanas, hermanos, me venía un dolor de cabeza por mucho tiempo. Y yo no lo entendía, ahora lo entiendo. Porque estoy en medio de una sociedad que es atea, que es incrédula. Y ese dolor de cabeza es ateísmo, que te viene tú mismo a dudar, tú mismo a venir a luchar con esa fe. Pero hermanos, 300 años perseverando. 300 años insistiendo que Dios existe, que Dios viene, que Dios es bueno, que hay que arrepentirse. Hermanos, segundo punto. Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice: que Enoc agradó a Dios. Mira la última parte del versículo 5, Hebreos 11. Leamos. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Uno, ¿cómo demostró Enoc que agradó a Dios? Es nuestro punto. ¿Cómo demostró Enoc que agradó a Dios? Ahí mismo la cita lo dice. ¿Cómo lo demostró? A través del testimonio. ¿Qué son los testimonios? El testimonio son tus acciones. En medio del conflicto, en medio del enojo, en medio de la escasez, en medio de la crisis, de la contienda, ¿cómo tú actúas? ¿Qué haces tú cuando te falta el presupuesto y no te alcanza? ¿Cómo reaccionas tú en medio de un vandalismo, en medio de un atraco, en medio, hermano, de una injusticia que hay en la sociedad? ¿Cómo actúas tú? ¿Cuáles son tus acciones? ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son tus frutos? Dice que su testimonio mostró a una sociedad perversa, inicua, que agradaba a Dios. ¿Qué significa esto?
que cuando Pancho, Lencho, invitaban a Enoc a irse de parranda, que era común, porque ya vimos que la maldad era tanta, que decía Enoc: no, chaval, no, tranquilo, yo no estoy en esa. Yo tengo una familia, tengo unos hijos, tengo una hermosa mujer, mi dinero no es para desperdiciarlo en esas bobadas. Yo tengo una motivación. Mi motivación se llama Dios. Amén. Iglesia, porque pensamos que, bueno, él no tenía ordenador, no tenía plasma, por lo tanto estaba con Dios aburrido. No. Dice la cita en el versículo que leímos, 21 de Génesis 5, dice que después de que engendró a Matusalén, que tenía, ¿cuántos años? 65, que esos años no se habla de Enoc, son los años de impiedad, de pecado, de no conocer a Dios. Pero cuando lo conoció, cuando Dios usó a su chavalín, a su bebé llamado Matu, el hermanito Matusalén, dice, conoció a Dios y empezó a caminar con Dios. Y dice en el versículo 22 del 5, y engendró otros hijos y tuvo hijas. Si tuvo hijos, hijas, es porque tuvo una mujer. Esto quiere decir que caminó y agradó a Dios. Su testimonio era así delante de la gente cuando veían al pequeño Matu. Hola, chavalín, ¿cómo estás? ¿Y tu padre? Bueno, tú sabes, está allí buscando a Dios. Sus chavales dieron testimonio, su mujer dieron testimonio, hermanos, de que este hombre era diferente al resto de la comunidad. Esto dice así, por su testimonio. ¿Cómo actuamos nosotros cuando las cosas no están saliendo bien? ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Cómo es nuestro testimonio delante de nuestros hijos? ¿Cómo es nuestro testimonio delante de nuestras mujeres? O al revés, delante de tu marido, ¿cómo es tu testimonio? Si él viene como un león, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a saltar como una pantera? ¿Cuál es tu testimonio? Porque al fin, nuestro testimonio, antes de los hombres, tiene que estar intachable delante de Dios. Hermanos míos, Enoc era un padre de familia, con esposo, con esposa e hijos. Esto me llama la atención. ¿Saben por qué los chavales hoy, una de las principales causas, por qué los chavales hoy están perdidos? Porque los papás están perdidos. Yo he visto algo, y esto es una crítica constructiva, no negativa, por favor. Veo la sociedad española, y lo veo aquí en Mieres, en Asturias, cómo se preocupan por los bebés. Yo veo que la etapa infantil es muy buena en España. Le compran el coche bueno, están pendientes, están allí con los niños. Pero solo que ese chiquitito empieza a tener 9, 10, 11 años, ya como que la Constitución española dice que tú no puedes tocar los muchos y tú no puedes ponerles peros y esto, y como que hay, en esta etapa hay un desenfreno, hermano, donde vivo yo aquí enfrente, ¿verdad? Estamos en la cocina hay una ventana que da al frente al parque del Poliar, que está allí, y los niños seguramente están jugando, pues era un poquito más de verano, y estaban los niños jugando, y estábamos nosotros comiendo, no recibiendo la comida, y nuestra mirada hacia afuera, y yo no pude creerlo, había un columpio, y la niña estaba arriba, abría sus piernitas, y el niñito estaba atrapando todas las fotografías así.
Y como si fuera poco, cuando ella cae, ella se abre el piso completamente y el niño se pone encima. Al rato se levantó la niña y fue corriendo. Y yo dije, Señor, ¿vos crees esto? Y yo, de Virajeno, que saben que somos virajenos, y yo, ¿esto qué es? Y yo me fui mirando. Y la niña se trepó, se subió al portal nuestro, pero al lado vecino. ¿Saben que en el portal hay 2 viviendas? Y la linterna que hay aquí, la mirilla, yo no podía creerlo. Y yo mirando por ese huequín, y la niñita le mostraba al niño las diferentes posiciones. Ella en el piso. ¿Cómo demostró el no que ha agradado a Dios? Por eso que dice el Señor que en los posteros tiempos, ¿verdad? Dice que Dios volvería el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Porque hoy yo escucho testimonios contrarios y buenos. Hijos que gracias a su testimonio, hoy sus papás conocen a Cristo. Hermanos, para la gloria de Dios, amén. Yo soy un testimonio de eso. Amén. Yo no me crié con mi papá ni mi mamá en parte. Y sabe una cosa, a los 12 años cuando mi abuela me tiene para darme pues su calor y su amor y todo lo demás, ¿verdad? Ya mi abuela era creyente y la madre de mi padre, creyente, y yo conocí al Señor a partir de los 12 años. Y recuerdo yo, siempre oraba por la hija de mi abuela, el hijo de mi abuela, que es mi padre. Y orábamos los dos por mi papá. Hermanos, exactamente, mi padre este año cumple 5 años de haber conocido a Cristo. Yo oré 31 años por la conversión de mi padre. ¿Y sabe una cosa? Ver a mi papá, usted dirá, ay, mi papá tiene años de convertirse. Mi papá está tan convertido, hermano, que algo que él está desarrollando, yo no sé, como un don que le nació después de su casi vejez, 60 y pico de años tiene él, 68 creo que tiene. Él agarra un salmo y lo recita. No me pregunta cómo, de dónde viene esa memoria. Claro, es un hombre ya que tiene carrera, pero la edad pues sabe que no es lo mismo cuando uno está chaval. Hermanos, y él agarra cualquier salmo y dice a los varones de la iglesia, dice, oye, Venancio se llama mi padre, cuando tú nos recites el Salmo 119, entonces te graduamos. Imagínense el Salmo 119. Imposible. Pero agarra los salmos y el pastor ya ve que tiene ese don y a veces el pastor no le avisa, le dice, Venancio, pasa aquí y recítanos un salmo. Mi papá agarra el Salmo 19. De memoria, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Hermanos, y cuando él está recitando, que me consta que el pastor, antes de yo de venirme para España, el pastor de él, me invitó a su iglesia a predicar, hermano, y mi papá le tocó recitar el salmo. Y yo estaba allí y a mí se me despelucaba todo, y cuando escuchaba gente llorando. Por allí una señora llorando, por aquí un chaval llorando, porque es la palabra de Dios. ¿Sabe, hermanos? Enoc estuvo rodeado de mucha iniquidad. No se dice de sus antepasados, pero si usted lee el contexto, habla de Set, su padre, de Enos, su segundo padre, de Kenam, su otro padre, de Manalael, su otro padre, y Jared. Todos estos hombres están en la genealogía como padres de Enoc, su papá, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, sus vamos. Y allí no se dice mucho
de los padres. Pero ¿sabe una cosa? Sabemos que eran padres impíos. ¿Cómo puede un chaval caminar con Dios si su padre y su madre son prostitutas, son homosexuales, son blasfemos, son ateos, son incrédulos? Pues aquí hay un ejemplo. Enoc halló gracia delante de Dios en medio de una generación inicua y perversa. Eso me demuestra de que sí, en España podemos creer en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que sí, en Asturias se puede creer en Dios. Y esto me inspira, porque cuando yo llegué aquí a Mieres, usted sabe la historia de Mieres, muchos pastores animándome, el ánimo. Chaval, pastor, ¿qué haces en Mieres? Es la zona más blasfema de España. ¿Qué haces allí en esa zona minera? Pues hermanos míos, la Biblia me dice a mí que no pudo caminar 300 años en medio de sus vecinos, de los hombres blasfemos, incrédulos. ¿Cuánto más en Mieres, que hemos declarado Mieres para Cristo? ¿Sabe? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Yo estoy viendo a Sergio, yo estoy viendo a Joel, yo estoy viendo a Ana, estoy viendo a Tirsa, estoy viendo a Jovi, a Israel, a Sarai, a Helen, a Yulitha, a Daisy, a François, hermanos, siendo los líderes, los próximos que van a impactar la niñez y la juventud de esta comunidad asturiana. Porque sí lo podemos creer. No importa si tu mujer no cree en Dios, no importa si tu marido no cree en Dios, tú crees en Dios. Cuando no agradece a Dios, no piensa que es por su fuerza, por sus habilidades, sus virtudes, vayas virtudes que hay. Hermanos, tú no pongas tu mirada en el hombre, pon tu mirada en el Señor. Amén. Como tercer punto de este agradó a Dios, ¿cómo podemos demostrar nosotros ahora que agradamos a Dios? Es la pregunta que nos hacemos. Y el mismo versículo que sigue de Hebreos 11:5, el que sigue, es el 6, nos dice. Hebreos 11:6 dice: porque sin fe es imposible. No es casualidad que este texto esté allí. Es imposible. Es imposible. La palabra imposible lo dice todo. No se puede agradar a Dios si tú no tienes fe. ¿Y qué es la fe? La fe es sencillamente creerlo y punto. Es creerlo y punto. Razóneme, discúteme, plantéeme todo tu discurso, todos tus argumentos, todos tus conceptos. ¿Qué dicen las circunstancias? Que es duro. ¿Qué dicen las circunstancias? Que es un ateo. ¿Qué dicen las circunstancias? Que es un rebelde. ¿Qué dicen las circunstancias? Que está desahuciado. ¿Qué dice la circunstancia? Que no te lo va a creer, que te va a dar la espalda, que no te va a hablar. ¿Qué dice la circunstancia, iglesia? La circunstancia dice que no se puede, pero la fe dice que sí. Y yo
seguro, estoy persuadido, estoy confiado de que Dios va a cambiar esta sociedad asturiana. Que Mieres se van a convertir no solamente los hispanos, sino los españoles, los ancianos, las ancianas, los jóvenes, los chavales, van a conocer a Dios. Yo lo creo. Ya no me digo hace meses, como yo mismo me preguntaba, Miguel Ángel, ¿cómo lo vas a hacer si tú eres hispano? Si tú eres centroamericano, si eres de color, si eres de otra sociedad, ¿cómo lo vas a hacer? No, no lo puedes. Pues ya yo no lo digo así. Yo digo lo que dice Dios. Es la certeza de lo que se espera. Estoy agarrado con la palabra que le dijo Gabriel, el ángel Gabriel, a María. Yo vengo siendo como María. ¿Por qué? Porque toda mujer en la Biblia es sinónimo a la iglesia. No dice el iglesia. Iglesia es femenino. Y la iglesia representa a la novia del Cordero. Las bodas del Cordero. Y el ángel Gabriel en estas fechas navideñas le dice a la iglesia: mujer, has hallado gracia delante de Dios. No temas. Tenía que tener temor. ¿Cómo es eso que yo voy a tener una criatura en mi vientre? Venga, si yo estoy de novia con José, no, nada de nada todavía. ¿Qué van a decir mis cuñadas que comentan tanto, que bochinchan tanto? ¿Qué van a decir esas mujeres? ¿Qué van a decir mis padres que de repente quedé encinta y estaba en fornicación? Le dijo el ángel: no temas. Y viene la respuesta: porque has hallado gracia. Entonces, hermanos míos, Miguel Ángel, no temas, aunque eres negro, aunque eres centroamericano, aunque eres de allá de América, aunque eres lo que sea, aunque no hablas el asturiano, aunque lo que sea, no me interesa, lo creo, porque Dios dice: he hallado gracia. Yo no sé tú, pero yo proclamo que tú también hayas gracia delante de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Iglesia del Señor, dice que es la certeza de lo que se espera, pero también dice que es la convicción. ¿Sabe? ¿Cómo puedes tener tu convicción cuando tú has evangelizado a Mieres y te dicen: tira para allá? ¿Cómo puedes tener certeza cuando la señora con el piquillo en la boca y el humo te dice: tira para allá? ¿Cómo vas a tener certeza? Pues el versículo 6 lo termina diciendo: certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque Efesios dice que por fe andamos y no por vista. Aunque esta señora de 67 años que le calculé, que estaba toda así y tenía el piquillo, el cigarrín aquí en la boca, y tira para allá, ¿sabe? Ella, como todo Mieres y sus alrededores, van a conocer que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo que hizo Enoc. ¿Qué hizo Enoc? Tercer punto para terminar el mensaje. ¿Qué hizo Enoc? Enoc profetizó. Judas 13 al 15. Judas es el penúltimo libro de la Biblia, así que no tiene que demorar para encontrar. Como tiene un solo capítulo, no se dice el capítulo, se dice el versículo.
leer el versículo 11 de Judas. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Perecieron la contradicción de Coré, el rebelde Coré en el desierto, recuerdo. Estos son manchas en vuestros ágapas, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Versículo 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Dice el versículo que nos llama la atención, 14 y 15. De estos ¿quiénes? De toda esta gente que hemos hablado. De estos profetizó Enoc. Aleluya. Séptimo después o desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Son ejércitos, ¿verdad? Celestiales, angelicales, ¿verdad? A hacer juicio. Y dice el versículo 15: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Sabe, iglesia de Dios? Enoc no tenía el libro de Ezequiel, que es un libro bonito para profecía, para profetizar. No tuvo el libro de Jeremías, que tanto me encanta Jeremías con sus profecías. No tuvo los escritos de Pablo, un hombre entregado a Dios, que no tuvo mujer, no tuvo nada con tal de predicar el Evangelio, que va preso y todavía se va predicando el Evangelio. No tuvo la inspiración de ninguno de estos hombres. Recuerda, sus 5 padres que leímos, su tatara, ninguno se inspiró. Pero fue el primer hombre que empezó a profetizar. ¿Sabe? ¿Qué es profetizar? ¿Qué es profetizar? Profetizar, hermanos, no es otra cosa que declarar. Yo declaro vida sobre ti en lugar de muerte. Profetizar no es otra cosa que proclamar. En el Antiguo Testamento, esto es en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, los profetas profetizaban juicio por las iniquidades que había alrededor. Por eso que los profetas, la mayoría, si no ninguno, fueron odiados, apedreados y hasta muertos. ¿Por qué? Porque el profeta veía tanta maldad y profetizaba juicio, como el caso del primer profeta que estamos viendo en este momento, Enoc. Por eso que los profetas eran odiados. No es mucha coincidencia, ni mucha casualidad,
que usted, que es un cristiano, ¿verdad? No perfecto, pero un cristiano normal, que sabe que el evangelizar y compartir la palabra es tan normal y no es para un espiritual, que digamos. Y estos se encuentren marginados de la sociedad. No es mucha casualidad que nosotros como creyentes no seamos tan queridos por el vecino, la vecina. ¿Por qué? Porque nosotros profetizamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hablemos un poquito de esto de la profecía. Como dije yo en el Nuevo Testamento, profetizar significa declarar, anunciar, proclamar, pregonar, decir la palabra de Dios. Es en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto, iglesia de Dios? No adivinamos el futuro, ¿verdad? Como los antiguos profetas, que decían y Dios les respaldaba. Ahora, nosotros no somos de los que estamos profetizando la muerte de nadie, pero hay algo que sí quiero recalcar. Ezequiel 36:1. Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel. Profetiza a los montes de Israel. Profetiza a los valles. Profetiza a las montañas de Israel. ¿Qué son montes? ¿Qué son valles? Son lugares inamovibles. Son lugares que imponen una majestad en un paisaje. Usted puede ver que los montes son lugares de atracción. Y usted ve que en su casa usted puede tener un postal donde aparecen las montañas de Mieres, digo de Asturias, y donde ellas eran todas heladas para los tiempos de la helada, del invierno. ¿Por qué? Porque es una atracción, impone majestad, inamovible. Los montes representan también los pueblos, el hombre, inamovible. La majestad no está en la naturaleza, la majestad está en el hombre, porque fue la única criatura que Dios creó a su imagen y semejanza. Entonces, los montes representan a la humanidad. Usted ve que la humanidad, hermanos, va en ascenso en cuanto a lo que es conocimiento, en cuanto a lo que es sabiduría. ¿Qué se iba a pensar que hace 10 años atrás que iba a existir un ordenador que tú almacenas todo y sacas toda la información? ¿Qué? ¿Quién iba a pensar eso? ¿Que va a tener un pequeño móvil? Hermano, que aunque se caiga en el agua, no le pasa nada. ¿Qué va a pensar? Que un niño de apenas 4 o 5 meses que está tanteando aparatos y puede ver a su mamá que está trabajando. ¿Quién iba a pensar eso? Hace 10 años nadie pensaría eso. ¿Por qué? Porque esto es sabiduría de Dios plasmada en el hombre. Entonces, Dios le dice al profeta Ezequiel: profetiza a los montes. ¿Qué dice? Tu hijo de hombre profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dios me dice que este año es el año de la gracia. Pues la gracia no se va a manifestar, ¿verdad?, si nosotros no provocamos al Espíritu de Dios. Si no lo inducimos. ¿Se puede inducir al Espíritu de Dios, pastor? Sí. Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. El 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Satanás cayó como un rayo, lo desordenó y lo vació. Pero el mismo versículo 2 dice: el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas.
¿Por qué el Espíritu de Dios se movía? Por causa de las aguas. Si no hay aguas, el Espíritu de Dios no se mueve. Y las aguas simbolizan ahí a la palabra de Dios. ¿Saben dónde hay milagros, Sandra? ¿Saben dónde hay avivamiento? ¿Saben dónde hay sanidad? ¿Dónde hay ministerios? ¿Dónde hay milagros poderosos? Dice hechos, señales, prodigios, maravillas. ¿Saben dónde hay señales, milagros? ¿Saben dónde hay? Donde hay abundancia de palabra. No palabra de hombre, sino palabra de Dios. Amén, Joel. Donde hay abundancia de palabra de Dios. ¿Cómo se va a salvar tu hijo si en la rebeldía tú le sigues la corriente y levantas tu voz y niño malcriado, eres una pipapú? ¡No! Profetiza la palabra de Dios. ¿Cómo se va a levantar tu simiente? Abuela, abuelo, profetízale a esos nietos. No le concientices sus malcredeces. Profetízale, dile, hijo mío, nieto querido, tú serás un hombre de Dios, aunque se ría y se burle, porque la profecía tiene poder. Amén. Es la palabra de Dios. Venga acá, hijo mío, yo declaro sobre ti, sobre esta mente, que tú entenderás. Yo profetizo letras, yo profetizo ciencia, yo profetizo sabiduría sobre tu cabeza. Amén. Y ala, sigue cocinando y déjalo allí. Porque Dios va a usar esa profecía. Porque así es mi palabra que desciende de los cielos, como la lluvia y la nieve, y no regresa a mí vacía, sino que hace germinar la tierra y producir. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y lo que dice será hecho. Amén. Por eso cuando Cristo maldijo la higuera, y el siguiente día cuando los discípulos pasaron, maestro, la higuera está seca. ¿Por qué? Porque cerca de ti está la palabra de fe, en tu boca. Todo lo que tú declaras, ya sea para lo malo será. Este hijo mío no sirve para nada, será un bastardo. Pasarán los años y el hijo ni siquiera para barrer sirvió. ¿Por qué? Por el poder de la palabra. Iglesia de Dios, Ezequiel 37:1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. El valle es sinónimo a problema, dolor, angustia, necesidad, persecución, necesidades. Pero en medio de ese valle hueso, versículo 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Así muchas veces se encuentra tu mujer, tu marido, tu hijo, seco en gran manera, pero tú no le hagas caso a estos huesos secos. Mira que Dios te dice, profetiza. Yo profetizo allá en Cuba sobre mis hijos, sobre Yailí, sobre Miguelito. Yo profetizo sobre ellos vida. Dice el versículo 3, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo el Señor, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Dónde está la palabra de Dios? Hermanos, este año será un año de profecía para la iglesia. Un año donde vamos a proclamar la palabra. No me interesa si no hay dinero, si se lo llevó Cárdenas
vas a ver un ladrón, vas a llegar el pedófilo con las 900 videos pornográficos y va a llegar a tu casa y está tu niña ahí y tú te vas a quedar tranquilo, ay, llegó Rajoy, y te vas a dejar el pedófilo con tu bebé. ¿Vas a hacer eso? Pues no, vas a estar pendiente. ¿Tú qué quieres? Y vas a estar pendiente y le vas a hablar a ese demonio de pedofilia, demonio de corrupción, demonio de pornografía. Te vas en el nombre de Jesús. Amén. Que vas a vencer con la pornografía. Ay, un día sí y un día no. Ay, el día que no, ay, no pude vencer. No. Te tienes que levantar indignado, molesto contigo mismo, pero sabiendo que son espíritus que te abrazan y que te toman. Espíritu de corrupción, espíritu adulterio que me quiere seducir. Estoy en la pantalla y me siento invadido. ¡Fuera! Indígnate. No te indignes con tu hijo ni tu hija. No te indignes cuando quieras hacer la voluntad de Dios. Ahora vives en la iglesia como el padrastro le dice a este chaval, a este Salim. ¿Ahora qué? Solo te falta la cama, que la lleves allá. Hermano, pero cuando estaba en la droga, hace meses atrás, cuando estaba en el alcoholismo, no pasa nada. Pues agarra esa profecía, agarra esa palabra de Dios y dile a esos demonios: tú no tienes parte ni suerte en este hogar. Amén. Te vas. Yo profetizo salvación. Amén. Amén. Yo profetizo vida en lugar del cáncer. Yo profetizo vida en lugar del SIDA. Yo profetizo vida en lugar de la tuberculosis. Yo profetizo vida en lugar de esos pulmones averiados. Yo profetizo que vas a vivir. Amén. En el nombre de Dios. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y dice el versículo 5: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Por qué va a vivir? Va a vivir Nieves, va a vivir tu familia, porque tú estás profetizando, Sandra. Amén. Yo profetizo que mi Tirsa, que mi Joel no seguirán los caminos de sus padres. Yo profetizo que serán hombres de Dios, que te amarán, Señor, que te van a servir, que caminarán en temor a ti, papito lindo, que van a amar a Dios, que cuando están en las calles, oh Dios mío, tendrán temor de ti, Señor. Amén. Amén. Hay que profetizarles la vida, no de herencia, que serás igual a tu abuela, de corrupta. Es igual a su bisabuela, igual de atea. Cancela esas palabras, cancélalas en el nombre de Jesús y repréndelas, porque la palabra tiene poder. Amén. Así como para el bien, así lo tiene para el mal. Iglesia, y el versículo 6: y pondré tendones sobre vosotros. Aleluya. ¿Quieres hijos hermosos y lindos? Profetízales. ¿Quieres una mujer preciosa, sujeta a ti como debe ser a la voluntad de Dios? Profetízale. Háblale. No importa las circunstancias, porque si fuera por las circunstancias, Enoc no profetizaría. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Nosotros queremos ver milagros aquí en Asturias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, Dios va a mostrarse como Dios con tu colaboración, con tu palabra, la palabra que sale de tu boca. Sí, puedo pasar inglés, sí, puedo pasar matemática, porque Dios me hizo a imagen y semejanza. No seré un matemático ni seré un profesor de inglés,
Pero Dios, tú me creaste con capacidades y habilidades. Yo no quiero menos que esto. Soy tu imagen, soy tu semejanza. Hermanos, levántese y profetice a los 4 vientos. Mi familia es de Cristo. Profetizo que no me faltará el pan, no me faltará abrigo, no me faltará techo, porque así lo dijo el Señor. Dice que Él se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos en Cristo Jesús. Así que, iglesia, yo en esta mañana quiero concluir de esta manera. Enoc ya está en el cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. Tuvo el privilegio de no ver la muerte. Fue el primer hombre. Después le siguió Elías. Y así vamos con la iglesia que será arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Si tú lo quieres, Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 2. Dios quiere llevarnos con Él. Solo queda que nosotros también queramos. Pero para que Dios te lleve, tienes que caminar con Dios. Amén. Tienes que dar testimonio de haber agradado a Dios. Y tienes que profetizar. Como dice Judas, que este hombre, no hubo profetas que él se imitara, se inspirara. Es difícil. Pues más difícil lo tuvo Enoc. Porque no tuvo una mamá, no tuvo un abuelo, no tuvo un vecino, no tuvo un pastor inmigrante que predicara la palabra, no tuvo a nadie. Ni sus propios padres le fueron testimonio. Y 3, si queremos ir con él debemos obedecer. La obediencia a la voluntad. En el frío, en la escasez, en el dolor, en la angustia, en la preocupación, en la ansiedad. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, yo estoy creyendo en ti. Señor, yo tengo la fe puesta en ti. ¿Por qué no se levanta, hermano? Ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. Aleluya. Si escuchaste este mensaje, te invito para que recibas a Jesús en tu corazón. Cierra tus ojos. Señor Jesús, te invito a que entres en mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados y te hago el dueño y Señor de mi vida. Amén. Si has hecho esta oración y estás en el norte de España, te invito para que encuentres una iglesia y te puedas congregar. Estamos aquí en Mieres, el Principado de Asturias. Que Dios te bendiga y te felicito por esa decisión.